Vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 12. El tema de este día, hermano, es la deidad de Cristo. Ese es el tema. Si se recuerda los temas que hemos estado estudiando, estuvimos estudiando la Trinidad de Dios. Hablamos de que la naturaleza de nuestro Señor, pues hay tres personas que no hay que mezclarlas ni confundir, ¿verdad? Entonces hablábamos de que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y a través de la Biblia, dimos a conocer pues esos puntos. Ahora pues queremos hablar de la divinidad, de la deidad o divinidad de nuestro Señor Jesucristo, de que es Dios. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Pues queremos demostrarlo a través de la Biblia. Leemos la palabra del Señor en Mateo, capítulo 12, verso 25. Y dice de la manera siguiente. Mateo 12, 25, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Amén. Vamos a orarle al Señor para que sea el Señor quien se glorifique. Padre que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por tu amor y misericordia. En esta preciosa hora, Señor, en la cual venimos delante de ti, te suplicamos por esta palabra que ha sido leída, en la cual, Señor, cada uno de nosotros ha podido escuchar y leer. Señor, te rogamos que seas tú quien nos hables a través de tu palabra, que nos instruyas a través de ella, que nos corrijas, Padre, por Jesucristo, a cada uno de nosotros. Háblanos, Señor, instrúyenos a cada uno conforme tu misericordia, conforme tu bondad, por Jesús. A ti el honor y la alabanza por siempre. Te ruego, Señor, que hables a cada vida, que aclares nuestros entendimientos. Amado Dios, también te suplico por cada hermano, por cada hermana, Padre, que día tras día salen a trabajar. Padre, conociendo, Señor, la situación y sabiendo, Señor, las aflicciones de cada uno de ellos, pues tú las conoces. Padre amado, yo te ruego que seas tú quien les cubras con tu mano, que les cubras, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándolos. Cuídalos, Padre, y ponemos las autoridades, Señor, de estas ciudades en tus manos, de esta nación. Guarda, Señor, cada familia. Guarda, Señor, cada hermano, cada hermana. Guarda a cada uno de ellos, su entrada, su salida, Señor. Padre, por Jesucristo, protégelos, Señor, en el hueco de tu mano. Por Jesucristo, Padre, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Este tema, como dije, hermanos, de la deidad de Cristo también es conocido como la naturaleza divina o la divinidad de Cristo también. Para dar, hermano, este título de Dios a nuestro Señor Jesucristo, ya hemos tomado algunos versos cuando estábamos discutiendo lo que es la Trinidad. Pero hablando ya de lo que es el ministerio de Cristo, cuando Él comienza a predicar y comienza Él a anunciar el Evangelio. Las personas al principio, hermanos, Jesús no fue conocido como Dios, sino que lo conocían como el Hijo de María. Aunque cuando su nacimiento, si ustedes recuerdan, hay una porción en Isaías y dice: y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces,
eh, para sus primeros discípulos, hermanos, ellos sabían y hablaban de Jesús como el maestro, como rabí, y lo mencionaban de esa manera. Pero no iban quizás más allá, hermano, para poder entender la persona de nuestro Señor Jesucristo, para poder entenderla y comprenderla. Aunque Él les decía muchas veces que Él y el Padre eran uno, entonces somos uno. Entonces Él daba a conocer, daba palabra de que Él pues daba a conocer que sí, Él venía de Dios. Entonces los discípulos, ellos lo escuchaban y fue hasta el final, quizás por adelantar algo, fue hasta su resurrección, es que ellos pueden conectar tantas cosas que nuestro Señor Jesucristo les dijo. Entonces Jesucristo, hermano, Él hablaba con ellos y ellos le decían maestro. ¿Pero por qué le decían maestro? Y es que ellos en Jesucristo encontraban todo lo que ellos necesitaban. Ellos encontraban todas aquellas cosas que ellos no podían descifrar, aquellas cosas que ellos no podían entender. Jesucristo se las explicaba y Él se las daba a conocer. Entonces ellos veían que en Él había algo que ningún otra persona, un ser humano, podía explicársela o decírsela. Entonces ellos estaban sorprendidos, entonces a tal grado que le decían maestro, le decían rabí. Y por eso es que Nicodemo le dice, rabí, sabemos que has venido de Dios. Entonces, porque nadie habla las cosas que tú hablas. Entonces todo esto tenía a las personas sorprendidos por la manera en que Jesús enseñaba, en que Jesús se presentaba, y todo eso pues ya Él se estaba dando a conocer a las personas. Pero aún ellos no podían, hermanos, como anexar o mencionarlo como le decían el Mesías, después le decían el Mesías, le decían el enviado de Dios, le decían un montón de cosas, pero aún como que el pueblo no podía entender, y aún sus discípulos, ellos no podían. Entonces, pero a través del tiempo, ellos se van dando cuenta de que Jesús tenía esa cualidad, esa divinidad, esa pues deidad que solamente un ser superior como Dios puede tener. Entonces a Él, como dije, le decían el hijo del carpintero, el hijo de María. Entonces y la gente lo mezclaba, hermano, como Él creció como un niño. Él estudió como cualquier otro niño, se preparó, pero hasta ahí las personas no podían, hermano, anexarlo a la divinidad, a que fuera un ser divino. Entonces, y esto, pues, hubieron muchas cosas que Él hablaba y no se las entendían, no se las agarraban. Y estos atributos, hermanos, de la divinidad o deidad fueron descubiertos poco a poco, que fueron descubriendo, hermanos, cómo era Jesús. Pero fueron los discípulos, fueron, hermanos, ya hasta después de su muerte, es que ellos pueden anexar y sacar, hermano, una conclusión de lo que en realidad era Jesús. Pero como le digo, ellos, los discípulos, empezaron a ver cosas, hermanos, que nadie, ningún ser humano podía hacer. Entonces él hablaba muchas veces y decía que cabilgay entre ustedes. Cuando tenía discusiones con los fariseos, por ejemplo, o él, hermano, tenía discusiones con ellos y él les decía: ¿qué es lo que están diciendo ustedes? ¿Por qué estáis hablando de esta manera? Entonces esa cualidad, hermano, eso es, hermano, una cualidad de saber qué es lo que están hablando, de saber de que lo que hay dentro del corazón de esta persona, de lo que hay dentro de cada persona. Esa cualidad solamente la tiene Dios, no la tiene nadie más. Entonces eso habla de la omnisciencia,
Eso es omnisciencia, o sea, conocer. Yo puedo ver a la hermana, puedo ver al hermano, pero yo no sé lo que están pensando. Yo no sé lo que hay en su mente. Hermano, muchas veces nosotros cuando podemos hablar y decir, no, es que quizás, y a veces nosotros cometemos esos errores de decir, no, es que quizás pensó esto. Pero nosotros estamos diciendo, quizás pensó esto. Pero lo tremendo es cuando lo aseguramos. Eso es lo tremendo, cuando lo aseguramos y decimos, no, es que pensó esto, es que dijo esto. Entonces, cuando nosotros estamos ahí, ya se está convirtiendo en un chisme, ¿verdad? Y no estamos nosotros. Pero el Señor cuando les decía, Él les decía, ¿qué estáis hablando? ¿Por qué estás hablando de esa manera? Entonces, esto, hermano, es un atributo de un ser divino. De alguien, hermano, que es un ser superior. Entonces Jesús sabía lo que hablaban muchas veces de Él. Él lo sabía. ¿Por qué? Porque en Él se conjugaba, hermano, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Entonces, en Él coexiste, hermano, esas dos naturalezas, tanto la humana, 100% humano, pero 100% Dios. Entonces, Él, hermano, la gente no lo podía entender al principio. Y como les dije, ni aún sus discípulos, cuando el Señor le pregunta a Pedro, ¿verdad? Le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? La gente le dice, mira, la gente dice que eres un profeta. Unos dicen que eres Elías, el que ha resucitado. Entonces ellos, hermanos, no podían anexar o conectar a Jesús como Dios. No lo podían hacer. Aunque Jesús les dijera cosas, hermanos, como yo soy antes que Abraham, eso, hermanos, para ellos, hermanos, era un golpe. Hermano, era un golpe fuerte para los fariseos que estudiaban, porque ser fariseo no era cualquier cosa, hermano. Eran hombres estudiados. O sea, fariseo, a veces tenemos esa palabra, fariseo. Yo no quiero ser un fariseo, decimos nosotros, pero los fariseos eran hombres preparados. O sea, los fariseos eran hombres que estudiaban, eran los más preparados. Eran los hombres más preparados en lo que era estudio de la Torá, digamos de la palabra de Dios, de los rollos. Entonces ellos, hermanos, eran los hombres preparados. Y por eso es que cuando Jesús, hermano, les decía, yo soy antes que Abraham. Antes que Abraham yo soy. Yo soy. Antes que Abraham yo soy. Entonces, ¿pero qué es lo que le estaba diciendo? Que Él es el gran yo soy. Y cuando Dios envía a Moisés, hermano, allá, y le dice, Moisés, y yo como le digo allá al faraón, ¿cómo le digo yo al faraón? Dile que soy el grande, que soy el que soy. Entonces Dios, hermano, aquí Jesucristo, cuando Él les dice, yo soy antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, Él es Dios, antes. Entonces, pero le dice, pero si tú no tienes pero ni 50 años, ¿cómo puedes decir? Si Abraham murió, Abraham existió hace 2500 años, digamos. ¿Y cómo es que tú estás diciendo que eres antes que Abraham? Ellos no lo conocen. Y por eso agarraban piedras y se iban encima de él a quererlo matar. ¿Pero por qué? Porque él estaba hablando, tomando el lugar para ellos. Jesús estaba tomando el lugar de Dios, pero ellos no lo entendían. Y esa era la ofensa. Esa era la gran ofensa que Jesús cometía. Y para ellos, para los fariseos, eso era un golpe fuerte. Ellos no entendían que Jesús era Dios. O sea, era un golpe fuerte para ellos. Entonces los discípulos empezaron a ver muchas cosas en el Señor. Ellos cuando iban en la barca, hermanos, por ejemplo, y Jesús iba dormido en la barca, empieza, hermano, una gran tempestad. Una gran tempestad que la barca parecía que se iba a romper. Ellos eran conocedores, hermano, de los tiempos. Ellos eran conocedores de los tiempos.
Ellos eran conocedores de los tiempos. Ellos podían, hermano, decir, mira Jesús, no subamos a la barca porque se aproxima una gran tempestad, viene una gran tormenta, entonces no subamos a la barca. Porque ellos conocían, un pescador conoce, hermano. Un pescador conoce, las personas llegan a conocer. No sé si una vez yo les decía, cuando nosotros veíamos una nube que se colgaba en un se ponía en un cerro que estaba enfrente de la casa de nosotros, como volcán, ahí por el puente Cuscatlán, y una nube, hermano, se iba al copete, como decimos, a la propia cúspide de arriba, y estaba ahí. Nosotros, va a llover. O sea, las personas van analizando y van conociendo los tiempos. Entonces los apóstoles, los discípulos, ellos, hermanos, veían en Jesús muchas cosas. Pero ahí, hermano, ellos conocían los tiempos y ellos entran a la barca. Pero allá adentro se viene, hermano, una tempestad tremenda, un viento fuerte, hermano, que parecía que iba y las grandes olas, hermano, que parecía que iban a perecer. Y ellos enojados se van y despiertan al Señor y le dicen: Señor, despierta, que nos morimos todos. Ellos estaban algo enojados, nosotros estamos acá luchando, ver cómo hacemos, y Jesús está dormido. Y Jesús, hermanos, él, hermano, se levanta y le dice al viento: viento, detente. Y al mar, hermano, a las olas también. Él reprende, hermano, la tempestad, diciéndole a la tempestad: calla. Inmediatamente la tempestad se calla. Entonces eso, hermano, los discípulos dicen: ¿y este quién es? Ningún ser humano puede hacer eso. ¿Y este quién es? Que los vientos le obedecen, que la mar se calma. ¿Quién es este? Si usted ve, ellos no anexaban que Jesús era Dios. Ellos poco a poco, y ni aún ahí todavía, ellos no sabían que Jesús era Dios. Pero ellos preguntan y dicen: ¿y este entre sí? ¿Y este quién es? ¿Cómo es que él es un hombre igual que nosotros? 100% hombre igual que nosotros. Pero nosotros no podemos callar a la tempestad. Nosotros no podemos decirle a la tempestad: cállate. Nosotros no podemos decirle a las olas del mar: cállense ya, cálmense. Y como él las manda a callar, y no solamente las manda a callar, sino que la tempestad le obedece. ¿Cómo es esto? Entonces ahí vemos que Jesús tenía cualidades en las cuales se conjugaba, hermano, la divinidad de Dios en él. Él es Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Él es nuestro Dios. Entonces ahí, hermano, ellos preguntaban y decían: ¿y este quién es? Cuando Jesús reprende la tempestad y las manda a callar, ¿quién es este? Que aún el viento le obedece y el mar también. Entonces era una cualidad, hermanos, que no la habían visto. Y por eso le digo que le preguntaban: ¿y quién dice la gente que soy yo? Y le decían: dicen que eres Elías. Otros dicen que eres Juan, que ha resucitado también. ¿Y ustedes quiénes creen que soy? Y le dice Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta ahí. Y le dice: bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre. Entonces Dios le está diciendo: esto no te lo ha revelado, no lo has aprendido en un instituto, no lo has aprendido acá. Esta revelación viene de lo alto. Entonces, aún diciéndole esas cosas, él siguió pensando que Jesús era alguien increíble que hacía cosas, pero todavía
no lo ponían como Dios. Ellos no, todavía no. Solamente se sorprendían. Entonces, pero son cualidades, hermanos, que Jesús, o sea, que solamente un ser divino que sea Dios puede hacer. Jesús se declaró a sí mismo Dios, Juan 8:58. Juan 8:58, voy a rogar ahí que se ponga listo ahí. Juan 8:58 al 59. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí vamos llegando a los versos que les dije. Oiga lo que les dije. Oiga, lo voy a leer nuevamente. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Está tomando el nombre de Dios. Yo soy, el gran yo soy. Yo soy. Ni le dice yo era, sino que él le dice yo soy. Verso 59 dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Ellos, hermano, él dice que se escondió. No sabemos de qué manera se escondió, pero se escondió, dice. Pero él atravesó en medio de ellos y no le vieron. Entonces Jesús daba evidencia y declaraciones que él es Dios. Capítulo 10 del mismo Juan, verso 30. Capítulo 10, verso 30. Yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. La palabra somos, si usted ve somos, está hablando de que el Padre es una persona y que Él es otra persona, ¿verdad? Somos. Pero Él está diciendo, yo y el Padre uno somos. Entonces ellos son igual en poder. Entonces Jesús tiene todo poder y, como dije, es omnisciente, omnipresente. Que omnipresente, hermano, eso quiere decir que puede estar en diferentes partes, en muchas partes al mismo tiempo. Omnipotente es que tiene todo poder. Eso quiere decir omnipotente, que Él tiene todo poder. Toda potestad me es dada, dijo Jesús, en el cielo y en la tierra. Entonces ahí nosotros podemos ver que Él mismo se declara Dios. También podemos leer, hermanos, Juan 14, 8 al 9. Juan 14, 8 al 9. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Oiga lo que le dijo Felipe. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Verso 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces él le dice, ¿cómo es posible que yo he estado entre ustedes y ustedes aún no conocen al Padre? O sea, nosotros conocemos, hermanos, en la divinidad de Dios mediante Jesús. Mediante el mismo Jesús nosotros conocemos los atributos de Dios. De otra manera nosotros no lo entenderíamos y no lo conoceríamos. Pero mediante los atributos de Cristo, hermano, es que nosotros conocemos a Dios. Jesús, como dije, a pesar de que era 100% hombre, él, hermano, vivió una vida intachable. Una vida, hermano, que aunque sufrió como nosotros, aunque comía, sentía hambre igual que nosotros,
Pero él, hermano, fue el único ser completamente diferente que demostró, hermano, que él era Dios y que él nos comprende, en otras palabras, nuestra humanidad. O sea, Jesús comprende nuestra humanidad. ¿Por qué? Porque él es Dios, fue hombre 100%, y por eso él conoce nuestra humanidad. Él conoce, hermano, nuestras debilidades. Él las conoce porque él es Dios y omnisciente. Ahora, Satanás no es omnisciente. Él porque tiene, hermano, sus demonios que andan, pero Satanás ese no es omnisciente. Pero Jesús sí es omnisciente. Ahora, también podemos leer, hermano, Apocalipsis 1, 17 al 18. Apocalipsis 1, 17 al 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Acá, hermano, Juan está viendo que vi a Jesús. Jesús, hermano, él, quiero mezclar algo. Si ustedes se recuerdan, para entender esto, si ustedes se recuerdan cuando Pedro va donde Cornelio, dice que Cornelio cayó a sus pies a adorarle. ¿Y qué pasó ahí? Escuche esto. Escuche para entender esto. Pedro le dice: levántate, porque yo soy hombre igual que tú. O sea, yo no merezco adoración. Pedro le estaba diciendo: yo no merezco adoración, porque yo no soy Dios. Yo soy un hombre igual que tú. Así es de que yo no merezco adoración. Pero Jesús, cuando llegaron a sus pies, aún aquella mujer que llegó y se tiró a los pies de él a adorarlo, Jesús nunca les dijo: no me adoren. Jesús nunca les dijo. ¿Por qué nunca les dijo? Porque Él es Dios. Ahí podemos entender este verso. Entonces ahí podemos ver la divinidad de Cristo. Entonces Él les dice, Pedro le dice a Cornelio: Cornelio, levántate. Porque Cornelio estaba adorando a Pedro, se tira de rodillas delante de él a adorarle. Y le dice: no, yo soy un hombre igual que tú. A mí no tienes que adorarme. Hay alguien al que yo predico, es al único que puedes adorar, y ese se llama Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario. Él te merece la adoración. Entonces, y Jesús, hermano, hubieron pasajes de la Biblia cuando venían personas y se postraban delante de él, pero nunca lo rechazó. Estoy hablando rechazó, es decirle: miren, no te pongas no, porque yo soy hombre. No, él siempre dijo, no le dijo nada. Ahora le dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Jesús le está diciendo: yo soy el primero y soy el último. Y el último. Entonces Jesús en Juan, hermano, capítulo 1, ahí empieza a dar, hermano, que dice: en el principio Él era el verbo. Hay otra porción que dice, hay otra versión que dice: en el principio Él era la palabra, y la palabra era Dios. Eso era en el principio. O sea, y la palabra estaba con Dios. Eso era en el principio. Entonces Jesús, hermano, Él, aun cuando Él oraba muchas veces: Padre, le decía, pero le hablaba, hermano, que quería tener la misma como
lo mismo que habían hecho cuando se hizo la creación del mundo. Tal vez encontramos ese verso por ahí. Y le dice: Padre, yo quiero tener la misma dicha como cuando se hizo, como cuando hicimos la creación, cuando fue formada la creación, la misma gloria. Entonces Jesús le dice: yo quiero la misma gloria, Padre, como cuando estábamos, cuando formamos la creación. Jesús estaba diciendo que Él estaba ahí. Entonces Él se llama Dios. Entonces, por eso, y los discípulos, como le digo, no podían conectar. Aunque le decían: tú eres el Cristo, ellos aún no podían conectar. Ahora, versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces Jesús le está diciendo: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, él tiene todo. Eso es hablar del poder, de la omnipotencia, ¿cómo se llama? Del poder que Él tiene. Él tiene todo el poder. Entonces los discípulos comienzan a ver, hermano, esas cualidades de Jesús y dicen: bueno, pero ¿cómo es esto? Y me estoy recordando de algo, hermano, que cuando el paralítico lo llevan y lo suben, ¿verdad? Por el techo y lo bajan. Hermano Noé lo estuvo mencionando, parece que es la misma porción que se va a leer. Y lo bajan, rompen el techo y lo bajan. Entonces cuando estaba frente de Jesús, hermano, se le queda mirando. Y Jesús, hermano, al ver, hermano, a aquel hombre paralítico, lo primero que el Señor ve, como es omnisciente, lo que ve era los pecados de aquel hombre. Él ve la mancha del pecado. Él ve, hermano, el pecado que cubría su corazón. Que cubría su corazón de aquel hombre. El corazón lo tenía manchado de pecado. Entonces, hermano, al ver Jesús a este hombre, él, hermano, le dice: tus pecados te son perdonados. Otra sorpresa para todos ahí. Otro mensaje, hermano, que a los fariseos no les encantaba decir. Entonces se vuelven a hacer la pregunta y dicen: ¿quién es este que perdona pecado? Porque yo, hermano, le puedo decir: hermano, yo lo disculpo, hermano, por lo que me dijo, pero perdonarle pecado no puedo. Entonces esa cualidad, eso, hermano, solamente lo tiene Jesús, porque Él es Dios. Entonces cuando Él dice, hermano, no, Él no le dice: Padre, tú que estás en los cielos, perdónale los pecados. No, Él le dice: tus pecados te son perdonados. Entonces cuando le dice esas palabras, los fariseos y todos los que estaban ahí: ¿y quién es este? Y ellos tenían toda la razón. Ellos tenían, hermano, esa palabra que ellos dicen: ¿quién es este? Ellos tenían toda la razón en decir: ¿quién es este que perdona pecado? Pero lo que pasaba es que no le daban la razón que Jesús era Dios. Pero es que ningún ser humano, hermano, perdonaba pecado. Era una blasfemia. Pero ellos dicen: ¿quién es este que perdona pecado? Entonces ahí los discípulos empiezan, hermano, y como le digo, vienen a enlazar todo hasta que Jesús resucita. Hasta entonces vinieron a encajar todo el rompecabezas que Jesús le había dado. Entonces era, hermano, como un rompecabezas. Hermano, armar y decir: bueno, ¿quién ha estado con nosotros?
ahora entendemos, ahora comprendemos por qué hacía milagros, por qué los muertos se levantaban, por qué la mar se callaba, por qué el viento le obedecía. Ahora entendemos, pero fue hasta que Jesús se levantó de la tumba. Hasta entonces lo entendieron. Dele palmas si usted quiere. No le dé. Porque eso, hermano, emociona. Pero si usted no se emociona, yo creo que ya no hay más. Váyase a un estadio allá a ver cuando. Allá sí se grita. Allá salta. Allá canta. ¡Ah! Y ve a Messi y está ahí, hermano, y hasta llora. Pero escuchar la palabra y no emocionarse es preocupante. Es preocupante. ¿No lo preocupa a usted? ¿A que sí? Vaya, entonces. Es que acá, hermano, los discípulos estaban sorprendidos. Decían, bueno, ¿y quién es este? ¿Quién es este hombre? Ellos no entendían, no comprendían. Ahora, Jesús es declarado Dios en el Nuevo Testamento. Lucas 1:16 al 17. Lucas 1:16 al 17. Dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Oye, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan a él, al Señor Dios de ellos. Verso 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, ese es Jesús. Todo eso habla de Jesús. Entonces, que Él, hermano, irá delante de Él. Aquí está hablando, hermano, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones. Aquí está hablando de Juan el Bautista. Que Juan el Bautista va adelante, hermano, preparando. Y por eso es que Juan decía: detrás de mí viene alguien que yo no soy digno de desatar las correas de su calzado. Hermano, es que hay algo, hermano, que Juan menciona. Juan, hermano, siendo antecesor que él, antes que él, decía: yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. O sea, Juan era un hombre tan humilde que él decía: yo no puedo agacharme quizás y apretarle porque no soy digno. Entonces Juan anunciaba el camino. Juan mostraba, hermano, que detrás de él vendría alguien que iba a reconciliar a los hombres con Dios, que iba a perdonar los pecados de los seres humanos, que aquel que iba a perdonar las culpas. Detrás de él venía alguien poderoso. Entonces, ese es Juan. Entonces, si usted ve anexar todo esto, procesar, para los discípulos era bastante difícil procesarlo, y como dije, era como un rompecabezas. Ellos no hallaban cómo armarlo y cómo, hermano, ellos poder armarlo a tal grado, hermano, que cuando resucitó, Tomás fue uno que no quería y les decía: no, yo no creo hasta no ver, les dijo. O sea, ese estaba, hermano, por eso les digo que todos los discípulos veían en el Señor cualidades y decían: ¿quién es este? Que el mar le obedece, que los vientos a reprenderlo. ¿Quién es este? Que echa fuera demonios. ¿Quién es este? Que levanta a los muertos. ¿Quién es ese? Que resucita a los muertos. ¿Quién es este? Todos decían: ¿quién es este?
Esa palabra se repite en el Nuevo Testamento. Pero no podían anexarlo, no lo podían procesar. Entonces, por eso es que Tomás, cuando le dice, mira, Jesús ha resucitado. Y todos, hermanos, Jesús está vivo, ha resucitado. Y él les dice, no. A mí no me van a engañar. Hasta no ver, no creer. Y eso es cuando Jesús llega y entra y dice, pasa vosotros. Y entra, hermano, las puertas cerradas, estaban trancadas, como decimos nosotros, estaban laqueados aquellos, y él les dice, pasa vosotros. Y se quedan mirando, pero ¿cómo que entró? El Señor entró y le dice, pasa vosotros. Ahí Tomás, hermano, empieza y le dice, Tomás, le dice, toca mis heridas. Mete tu dedo a mis heridas. Tomás pudo tocar las heridas del Señor para caer de rodillas. Bienaventurado, le dice aquel que, bienaventurado eres, pero más bienaventurado aquellos que sin ver, hermano, procesar y decir, Jesús es el Dios Todopoderoso. Jesús, Él se hizo carne, habitó entre nosotros, pero aún así, Él, hermano, se presentó como Dios. Y ya vimos los versos, ¿verdad? Ahora, Jesús declarado Dios, decíamos, en razón de sus atributos. Él perdonó pecados también. Juan 1:1 también podemos leer, Jesús es declarado Dios en el Nuevo Testamento. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora, también, hermano, podemos leer capítulo 20 de Juan, verso 28. (20:28). Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Después de que Jesús le dijo, pon tu dedo. Hasta entonces Tomás le dijo, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Porque me has visto, has creído, le dijo al Señor. Entonces, ¿por qué le dice Tomás, Señor mío y Dios mío? Hasta entonces pueden entender que Jesús es Dios. O sea, hasta entonces pueden ellos engranar todas aquellas palabras, encajar todo aquello que Jesús les había dicho durante estuvo con él. Entonces Jesús, por eso hablamos que el tema es la deidad o la divinidad de Cristo. Entonces, aquella persona que dice que Jesús fue un profeta, está equivocado. Él tenía todo eso, hablaba de profetas también, hablaba de todo eso, decía profecías también y todo eso. Pero Jesús no es un profeta, Jesús es Dios. Él es Dios. Entonces, ahora, también Romanos 9:5. Romanos 9:5 y Colosenses 2:9. Romanos 9:5. Dice la palabra del Señor. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Oiga lo que dice Romanos 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo,
el cual es Dios y sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Él es bendito por los siglos. Jesús, hermano, él ya existía. Cuando le digo que antes de Abraham, yo soy antes que Abraham. Y por eso es que los fariseos se enojan, ¿verdad? Entonces ahora, hermano, que alguien le diga, usted es un fariseo, y piensan que no, eran los hombres preparados de ese entonces. Los fariseos no eran cualquier chepe, como decimos nosotros ahí en El Salvador. No era cualquiera, eran hombres preparados. Eran hombres bien preparados. Entonces, ahora, pero como les dije, poder descifrar, y para aquellos que piensan, hermanos, que Jesús no es Dios, que fue un profeta, así como lo dicen algunos, que Jesús fue un profeta, un hombre bueno, pero nunca lo asocian como Dios. Colosenses 2:9, digamos, tenemos a Melvin ahí, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahí lo declaro. Porque en él, ya hablando de Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En él, de la divinidad. En él, en Cristo. Entonces, en él está toda la plenitud. Eso es lo que dice Colosenses ahí, Pablo ahí a los colosenses. Ahora, 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Escuchen muy bien. Dios fue manifestado en carne. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Aleluya, ¿cuánto se alegra? Entonces ese es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Entonces ahí usted puede ver, hermanos, las cualidades, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Como decíamos, hermano, la divinidad de nuestro Señor. También Pedro, 2 Pedro 1:1. 2 Pedro 1:1. Ahí tenemos a Melvin que está con la computadora ahí, que está con todo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Oiga, de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, ahora, otro verso. Vamos a leer otro verso. Dice 1 Juan 5:20. 1 Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces ahí usted puede ver que la misma palabra declara a Jesús como Dios. Entonces aquellos le decían el hijo del carpintero, le decían el maestro. Pero cuando le decían el maestro, ¿pero por qué le decían el maestro? Es que en Jesús estaba toda la sabiduría. Y por eso es que les decía, ¿y por qué cabilgáis entre ustedes? ¿Por qué es que están hablando de mí? Por eso les digo que nosotros como seres humanos, yo puedo imaginarme algo, la hermana, el hermano está pensando esto, pero yo puedo fallar en mi pensamiento porque yo no sé lo que hay en su corazón. Pero Dios sí lo sabía, el Señor sí lo sabía, Jesús sí lo sabía. Y por eso es que Él, hermano, les enfrentaba y les decía las cosas.
Él los enfrentaba y les decía las cosas. Ahora, 5:20, ya lo leímos, ¿va? Ahora, Jesús es declarado Dios en razón a sus atributos. Él perdonó pecados, y eso es lo que les hablaba, hermano. Y podemos leer ahí, por ejemplo, Marcos 2:5 al 7. Marcos 2:5 al 7. ¿Lo tienen? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Acaso yo le puedo decir a la hermana, sus pecados le son perdonados? Yo no puedo. Sí le puedo decir, Jesús le ha perdonado sus pecados, pero decirle, yo, que le he perdonado los pecados, no puedo. Yo le puedo perdonar una falta que me hagan. Hablaron de mí, dijeron cosas de mí, me dijeron cosas y usted me pide disculpas. Yo le puedo decir, hermano, no se preocupe, hasta ahí. Pero el que perdona pecado no soy yo. O sea, usted ha finalizado un problema con alguien que usted ofendió. Pero el que le ha perdonado sus pecados, sus faltas que comete contra su hermano, es el Señor. Él es. Entonces, por eso, hermano, que le dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Otra falta y otro grito de los fariseos: ¿quién es este? Y todo el mundo: ¿quién es este? ¿Quién se cree? ¿Quién se cree que es? ¿Al caso se cree Dios? Y ellos mismos dicen, si solo Dios tiene autoridad. Ellos mismos dan la respuesta. Ellos mismos dan la respuesta. Solo Dios tiene autoridad de perdonar pecados. Ellos mismos lo dicen. Sigamos leyendo ahí. Estaban sentados algunos de los escribas y los cuales cavilgaban en sus corazones. Verso 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecado si no solo Dios? Y esa es una verdad más grande que el mundo entero. Solo Dios puede perdonar. Eso que estaban diciendo es una verdad gigante. Es una verdad gigantesca. Pero lo que pasa era que a Jesús lo tenían como un buen hombre. Y le decían: te apedreamos y te condenamos no por tus obras, es por la blasfemia, le decían. Así le decían. No te estamos condenando por las cosas buenas que tú haces, por los que sanas, por los que levantas, por los muertos que resucitas. No te porque sacas a los demonios. Nosotros no te estamos juzgando por eso. Eso es bueno que tú lo haces. Nosotros te vamos a apedrear y te vamos a matar por las blasfemias que dices. O sea, por eso, por la verdad. Conocer a Cristo solamente se puede tener a Cristo en su corazón. De otra manera, usted no puede describir a Cristo. Esas personas que creen solo en Jesús y no creen en el Padre, en el Espíritu Santo, esas personas, aunque digan que tienen a Cristo en su corazón, no conocen a Dios. No lo conocen. No lo conocen. Entonces dice: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecado si no solo Dios? Mire. Y es que ellos estaban diciendo una verdad. Y una verdad más grande que el mundo entero. Solo Dios puede perdonar pecado. Pero Él, ahí, hermano, Jesús es declarado Dios en razón de sus atributos, de su divinidad. Entonces, Él puede perdonar pecado. Él es el que puede. Ahora, Lucas 7:48 al 50. Lucas 7:48 al 50. Y a ella le dijo:
tus pecados te son perdonados. Aquella mujer llegó y se tiró a los pies del Señor. ¿Qué empezaron a decir cuando Jesús le dice tus pecados te son perdonados? Hermano, ¿quién puede perdonar pecados en el mundo? Solamente el Señor, solamente Dios, solamente Él. Entonces, pero Jesús, hermano, Él no le dice el Padre te perdona los pecados. No, porque el Padre y el Hijo componen al único Dios verdadero. Y el Espíritu Santo, ahora Él puede perdonar pecados. Él podía tomar decisiones y decir tus pecados te son perdonados, hermano. Y esa mujer que aparece ahí, esa mujer fue de las primeras que vio el sepulcro abierto. Esa mujer que aparece ahí, si no me equivoco, es de las 3 mujeres que llegan al sepulcro y encuentran la tumba vacía de Jesús. Y es a ellas, hermanos, las que se les da las nuevas de que Jesús está vivo. Jesús está vivo. Jesús es Dios. Jesús venció la muerte. Él es Dios. En Él está la vida. En Jesús está la vida. Sigue diciendo. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Nunca llegaron a conocer. Eso es triste, hermano, estar en una congregación y no conocer a Jesús. Y las congregaciones están llenas de ese tipo de personas que no conocen a Jesús. Y a veces hasta podemos andar corbata, hermano. Es lo tremendo, más triste. Que podemos andar corbata, tener un privilegio en la iglesia. Que podemos tener un privilegio en la iglesia, pero no conocemos a Dios. Eso es triste. Es preocupante. De tantas personas que tienen corbata, tienen saco, tienen traje, hermanos, sirven barriendo, sirven haciendo cosas, sirven dando la bienvenida, pero en ellos están ausentes. Está ausente ese Dios verdadero que nosotros debemos de conocerlo a diario. Y cuando lo conozcamos a diario, nosotros lo vamos a adorar a diario. A diario lo vamos a adorar porque sabemos quién es Dios. Entonces, conocer la divinidad de Dios, ese es otro nivel. Y ese nivel se logra solamente teniendo a Cristo en su corazón. Y no solamente diciendo, pues yo ya, eso es fácil, yo voy a aceptar. No, hermano, es que el que tiene a Cristo, por su fruto se conoce. Por su fruto se conoce. Por su fruto, su caminar es distinto. Los discípulos, hermanos, andaban ahí cuando Jesús lo agarran y se lo llevan, hermano, y lo llevan allá en la tumba. Muchos no estaban ahí. Ahí estaba Juan. Dice que Juan estaba ahí con María. Y el Señor, cuando estaba colgado en la cruz, le dice a su mamá, ahí le dice tu hijo. Ahí está tu hijo. Y le dice a Juan, ahí tu madre. Se la encarga y le dice, cuida de ella. El discípulo amado que era Juan. Ahí tu madre. Te la encargo. Mujer, ahí tu hijo. Ahí tu hijo. Jesús, hermano, estando en la cruz. Hermano, los demás discípulos estaban escondidos, tenían miedo, o si no estaban viendo de lejos, estaban observando de lejos. Todos se apartaron porque la Biblia dice, herirá al pastor y toda la congregación, hermano, se va a esparcir. Por eso, hermano, cuando un pastor falta, se muere o algo por el estilo, si no hay nadie que lo suplante, muchas veces es difícil. Ministerios Cristianos Selim nacieron en Guatemala en 1986. Bueno, como en el 77 llegaron a El Salvador, los 76 llegaron a El Salvador unos hermanos
bueno, de El Salvador vinieron a Guatemala porque estaban escuchando de Misión Cristiana Elim de Guatemala, que era una iglesia activa, una iglesia. Pero ¿qué pasó cuando murió el pastor principal? Todos. Hoy, hermano, hay diferentes ramas. Miel, San Marco, que esto, que lo otro. Hay un montón de ramas. Un montón de ramas en Guatemala. Y aquellos que son de Guatemala saben lo que yo estoy diciendo, o tal vez no conocen bien la historia como la conozco yo. Y quedó la del Salvador. Entonces, pero le digo, siempre que pasan las cosas, siempre sucede algo. Cuando Jesús lo agarran, los discípulos estaban allá, hermano, escondidos. Y por eso es que las mujeres llegan a avisarles y decir, miren, Jesús ha resucitado. Hermano, esto, ahí ellos empiezan a enlazar. Y ellos todavía van a buscar y van al sepulcro. Se dan cuenta, sí está movida la piedra. Ellos se dan cuenta y dicen, es verdad. Entonces, pero empezaron noticias, hermano, y empezaron los sacerdotes, todo el pueblo, hermano, a decir que no, que se habían robado el cuerpo. Y esa es la enseñanza que enseñaron muchas veces, un tiempo que la enseñaron, de que Jesús no resucitó. Porque ellos, hermanos, no aceptaron de que Jesús era Dios. Ellos no lo aceptaron. Pero aquellos que lo tenemos en nuestro corazón, en nosotros hay ríos de agua viva. Aleluya. En nosotros brotan ríos de agua viva y nos damos cuenta que nuestro Salvador Jesucristo vive y que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es. Entonces, ahora, ya para finalizar, aunque tengo muchos versos para demostrar que Jesús es el Señor. Estábamos leyendo Lucas 48 al 50, ¿verdad? No sé si ya lo terminé. Vamos a leer (7:48 al 50). Mateo 18:20. Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto habla de la omnipresencia de Dios. Cuando dice donde quiera que estén 1, 2 o 3, aquí vemos varios. Pero hay otras naciones y hay otros lugares de aquí Estados Unidos que hay gente reunida también. Y vea, el Señor está allá y está aquí con nosotros. Aleluya, ¿cuánto te alegra? Porque Él es omnipresente. Esa es la omnipresencia de Jesús. Entonces, donde quiera, en cualquier parte del mundo, Jesús está ahí. Él está ahí. Ahora, Juan 3:13. Juan 3:13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él les dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Mire, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, está a la diestra del Padre. Entonces, ¿por qué Él dice, nadie subió al cielo sino el que descendió? Él estaba hablando de que antes Él ya era. Él es Dios. Y que como Él, hermano, no hay nadie. También podemos leer Efesios 1:23. Efesios 1:23 y Efesios 4:10. Bueno, la cual dice, es su cuerpo, la plenitud de aquel
que todo lo llena en todo. Aleluya. Capítulo 4 del mismo Efesios, verso 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, 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 todo. Él es nuestro Señor. Él llena cuando lo tenemos a Él. Hermano, es que se llena todo. Tu hogar, tu familia. Jesús lo llena todo. Si tú estás carente, careces de algo, no será porque no has conocido al único verdadero Hijo de Dios o al verdadero Dios, Jesucristo. Hasta ahí lo vamos a dejar. Ponte de pie. Hay muchos versos. Jesús creó el universo. Jesús es declarado Dios en razón de recibir igual adoración y reverencia. Por eso es que Él llegaban y se arrodillaban delante de Él. Él nunca les dijo, no me adoren. Él nunca les dijo, como dijo Pedro, no, levántate, porque yo soy hombre como tú. Jesús no les decía nada porque Él es Dios. Si hubiese sido un hombre, le hubiera dicho como Pedro, levántate, porque yo soy un hombre igual que tú. Jesús no rechazó la adoración a aquellos que le adoraron. Por eso, hermano, cuando le llevaron a aquella mujer que la hallaron en pecado y le dijeron, Jesús, Moisés mandó apedrear a este tipo de persona que era hallada en pecado. Esta mujer fue hallada en adulterio. Aquella mujer la llevaron. Yo me imagino el cuadro, hermano, cuando llevaban a rastra a aquella mujer, porque los fariseos eran crueles. Los escribas y los fariseos eran crueles, lo llevaban quizás a rastra. Me imagino aquella mujer con el pelo en la cara, tirada a los pies de Jesús. Jesús escribía en tierra. Jesús escribía en tierra. Ese bendito Dios que estaba ahí le dijo a la mujer, bueno, le dijo a los hombres, si alguno de ustedes se considera limpio, que lance su primera piedra. Y volvió a inclinarse a escribir en tierra. Esa palabra que Jesús habló penetró lo más profundo de aquellos hombres y de aquella multitud. Uno por uno se iban yendo. Uno por uno se fueron. De repente quedó solo Jesús y la mujer. Jesús preguntó a la mujer y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? La mujer ni cuenta se había dado. Levantó su rostro, se quitó el pelo de sus ojos, de su cara. Vio que solamente estaba con Jesús. Y le dijo, Jesús, no hay nadie, Señor. Jesús le dijo, ni yo te condeno, mujer. Vete, pero no peques más. Ni yo te condeno. Jesús es el único que puede perdonarte. Jesús es el único que puede darte lo que tú necesitas. Jesús es la fuente inagotable. Jesús es la luz del mundo. Jesús es el camino que debes transitar. Jesús te puede perdonar toda mancha de pecado. Jesús puede darte la felicidad que tanto deseas. Es Jesús. Es Jesús que puede perdonarte. Si hay alguien que quiere venir a Cristo, pase. Hay alguien que quiere venir a Jesús, pasa rápidamente. ¿Quieres pedirle perdón al Señor? Ven, ven, pasa. Hay alguien que quiere venir a Jesús,
quiere reconciliarte. Ven, pasa. Tú que has venido, ven, ven, recibe a Cristo. Alguien quiere recibir a Jesucristo. Alguien quiere reconciliarse. Pase, pase, venga, ven, dile al que está a la par: deme permiso, quiero pasar. Y cuando pases, dile al Señor: Señor, te reconozco como mi Dios, te reconozco como mi Salvador. Yo no sé si hay alguien que quiera aceptar o reconciliarse. Venga, pasa. Hay alguien que quiere venir. Quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia, Señor. Y poderte contemplar. Y poderte contemplar, Señor. Necesito ¿Sabes? estar contigo. Aquella mujer que derramó el frasco Necesito de alabastro adorar. sintió cuando Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Aquel paralítico que estaba tirado enfrente de él, me imagino que empezó a sentir la presencia de Dios desde que Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. A él no le importaba quedar inválido. A él lo que le importaba era aquella frase, era que sus pecados habían desaparecido. Si sientes que necesitas perdón de Dios, venga. Alguien quiere venir o reconciliarse, venga. Alguien quiere pasar rápidamente, quiero orar por ti. Jesús te perdona. Ven, ven, recibe a Jesús. Alguien quiere aceptar a recibir a Cristo ahora. Venga, pasa, ven. Alguien quiere aceptar a Jesús. Ahí donde está, levantemos todas nuestras manos. Ahí donde está, levantemos todas nuestras manos a Dios. Y dígale: Señor, gracias por revelarte mi vida. Necesito más. Dame de beber, dígale: Señor, levante bien en alto sus manos. Dame de oh, sí, Señor. Danos de beber, Señor, para poder entender cada día. Danos de beber, Señor. De tu Señor, por esas manos levantadas. Perdónanos. Queremos conocerte cada día más. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Dele palmas al Señor. Este próximo domingo, hermanos, hay una actividad especial. Va a estar un pastor de Guatemala predicando, hermano Neri, España. Él es un pastor que está acá en Iglesia Elim, de acá de Washington, Maryland, y él estará predicando la palabra del Señor. Es un siervo que tengo años de conocerlo. También estará el director de la Universidad de